Y bueno, a continuación pues vamos con mi compañera Michelle que nos va a explicar los tipos de apego. Bueno, como lo mencionó mi compañera Paloma, voy a hablar de la teoría de apego de John Bowlby. Esta teoría nació en 1907. Esta intentaba explicar las diferencias individuales respecto a cómo la gente piensa, se siente y se comporta. Pero, ¿qué quiere decir apego? El apego hace referencia a los vínculos emocionales que la gente forma con otras personas a lo largo de su vida, como los padres, sus compañeros, sus amigos, pareja e incluso los hijos. John Bowlby fue un psiquiatra y psicoanalista infantil. Se dedicó a estudiar los efectos de la relación entre el cuidador y el menor en la salud mental de los menores y en la vida adulta. Retomó los trabajos de la psicóloga estadounidense Mary Ainsworth, donde se observan distintas interacciones entre madre e hijos bajo un procedimiento que ella creó llamado la situación extraña. En este procedimiento añadió las teorías del apego, que son 3. La primera sería la teoría del apego seguro. Esta es el apego más sano de todos y se da cuando el niño siente la incondicionalidad por parte de sus progenitores o ya sea el cuidador y tiene la certeza de que no va a fallarle. Bueno, yo si te puedo preguntar algo, ¿cómo es que surge ese tipo de apego, el apego seguro? Este surge cuando el cuidador proporciona seguridad y se preocupa de establecer una comunicación y un contacto con el menor, y así es como surge este apego. Los niños con este apego manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con su entorno y se desenvuelven muy bien. El siguiente apego sería el apego evitativo. Este se da en los niños que han asumido que no pueden que no pueden contar con sus cuidadores, o sea, es todo lo contrario del apego seguro. Esta conducta puede llegar a confundirse con la seguridad, pero en realidad provoca un gran sufrimiento en el menor. Además, el menor presenta signos de estrés y crece sintiéndose poco valorados y teniendo problemas de intimidad con los demás. Y en un adulto, este tipo de apego se producen sentimientos de rechazo en la intimidad y dificultades de relacionarse con las personas. Entonces, los otros dos tipos de apego serían dichos y explicados por mi compañera Miriam. Buenos días, pues siguiendo con el tema de los apegos, yo voy a hablar de los dos siguientes, que serían el apego ambivalente y el apego desorganizado. El apego ambivalente es el que surge debido a que los niños no confían en sus cuidadores y pues provoca diferentes sensaciones, como es la inseguridad, por ejemplo, es una de ellas, porque no tienen un núcleo suficientemente fuerte con su cuidador para sentirse seguros de esto y pues por ejemplo causa emociones como el miedo o la angustia en las que pues el niño se encuentra en un estado ansioso que lo hace expresarlo con llanto, con desesperación y todo ese tipo de actitudes, más que nada por el hecho de sentirse solo y de que no tiene una aceptación fuerte y de que, por ejemplo, ellos sienten que están haciendo algo mal y que están teniendo un rechazo y que por eso los cuidan a veces y a veces no los cuidan. Y, por ejemplo, tienen muchas dificultades para tranquilizarse, aunque lleguen sus cuidadores, aunque lleguen y los protejan y les hagan cariños. Todo ese tipo de situaciones pues no ayuda. Y lo que me llama mucho la atención es cómo se desarrollan al momento de ser adultos. O sea, ellos tienden a tener problemas emocionales en pareja muy fuertes, en los que se hacen dependientes e incluso tienen mucho miedo a que su pareja los abandone o a que no los quiera realmente. Y pues en el apego desordenado, pues básicamente es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo.
pero pues se podría decir también que básicamente está carente de un apego porque son niños que fueron expuestos a un cuidado negligente o incluso a un cuidado muy inseguro y por lo tanto pues ellos tienden a tener conductas muy explosivas, a controlar muy poco sus emociones, quebran sus juguetes y quebran muchos objetos y demás. Entonces pues se podría decir que básicamente el niño no sabe cómo gestionar sus emociones y no tiene control sobre ellas, entonces no sabe expresarlas y al momento de expresarlas se crea un desborde emocional total, lo que pues con el tiempo va a afectar en su etapa de adulto, en la que va a ser una persona carente de razonamiento, carente de paz y lo va a llevar a ser muy conflictivo, va a ser una persona con mucha frustración, lleno de ira, con muchas malas actitudes, va a tener muchos conflictos con sus compañeros de trabajo y demás, y aparte al momento de tener una relación afectiva con alguien va a tender a ser muy conflictiva, con poca comprensión, con poca química entre los dos, siempre va a estar frustrado, siempre va a tener esa ira, ese descontrol en él y no lo va a permitir tener ningún tipo de conexión directa. Entonces pues va a afectar demasiado y ese es el punto de que los apegos son muy muy importantes para los niños en su desarrollo, porque pues básicamente esto le da toda la base en la que ellos se van a ir construyendo como personas sociales, como adultos. Conclusión, esta materia a mí en lo personal me hizo sentir que muchos de los temas que se hablaron y que conocimos a lo largo del semestre me hizo sentir que tenía muy poca información de cada uno. Hoy por hoy puedo decir que estos temas me van a ayudar el día que yo desee ser madre o con mis sobrinos o cuando ya tenga que aplicarlo yo en mi vida laboral. Me gustó mucho esta materia y pues nada, simplemente decir que agradezco por el aprendizaje que se me brindó, por el material que me brindaron a lo largo del semestre y estoy muy satisfecha con los conocimientos que hoy tengo después de terminar las clases. Bueno, esta fue mi materia favorita por tareas con gusto porque eran temas muy interesantes, se me hace muy interesante eso de la conducta humana y no sabía que la infancia y nuestra etapa de bebés en nuestros comportamientos ya de grandes. También me hizo entender muchísimas cosas sobre el comportamiento de varias personas a mi alrededor y también sobre mi comportamiento, entonces por eso se me hizo muy interesante, fue como algo muy, muy nuevo para mí, nunca me habían dado psicología como de esta manera, siempre era muy de que el cerebro, la neurona, cosas así, pero no tanto así como del comportamiento. Entonces por eso se me hizo muy interesante todos los temas que abordamos en este semestre. Bueno, a mí también en lo personal fueron muy interesantes los temas de esta materia. Como dice mi compañera, siempre lo vimos por muy afuerita, pero en este fue muy a fondo. También conocer cómo desde la infancia, cómo todo perjudica o ayuda al desenvolvimiento cuando somos más grandes, las consecuencias que puede tener el tipo de crianza que tenemos y todo eso. Además de que también como fue desde que estamos recién nacidos, tenemos los reflejos y todo eso. Se me hizo súper interesante más esos temas de cómo desde que nacemos tenemos esos reflejos para poder sobrevivir, los tenemos ahí. Así que me pareció muy interesante y me gustó mucho la materia.